conversación que el Colegio Nacional de Abogados organiza para la tarde de hoy. Mientras hacemos unos minutos que entren los invitados tanto a la sala de Zoom como los que se han conectado a través del canal de Facebook del Colegio Nacional de Abogados, aprovechamos para transmitirle un saludo afectuoso de parte de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados y recordarle que este espacio se ha mantenido activo a lo largo de la pandemia. En la tarde de hoy, el conversatorio que nos trae es un conversatorio sumamente interesante y está titulado Corrupción y arbitraje en tiempos de pandemia. Este es un conversatorio que junto a la Comisión de Arbitraje y Mediación del Colegio Nacional de Abogados pretende poner en contexto esta temática que hoy día toma mayor interés por los episodios que nuestro país vive. Nos acompaña un panel de lujo, un panel estelar de amplios conocedores en la materia y está, por una parte, Margely Jaime, quien es la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Su práctica profesional incluye litigios internacionales, arbitraje comercial y disputas inversionista-Estado. Actúa como consultora en temas de derecho económico internacional, derecho de las inversiones y comercio exterior. Es además profesora en el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Ha sido admitida para ejercer el derecho en la República de Panamá, en París, Francia y en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en el año 2009 por la Universidad de París II, graduada por la Universidad de Panamá. Cuenta con un DEA en Derecho de Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París II, un máster en Derecho Privado y Carreras Judiciales, una especialidad en Arbitraje y Comercio Internacional por la Universidad de Versalles y un LLM en Negocios Internacionales y Derecho Económico con un certificado en Derecho de la Organización Mundial del Comercio por la Universidad de Georgetown. Bienvenida, Margie, y gracias por tu disponibilidad. También nos acompaña Margarita Sánchez, quien es socia fundadora de la firma legal DISAN, que tiene su sede en Washington, D.C. y también cuenta con oficinas en Colombia. Antes de fundar su firma de abogados, formó parte del departamento de arbitraje de Arnold & Porter en Washington, D.C. Asimismo, laboró en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una vasta experiencia en la asesoría de compañías multinacionales, en el diseño e implementación de políticas anticorrupción, procedimientos y capacitación sobre la ley de prácticas corruptas en el extranjero, y en la representación de clientes corporativos e individuos en investigaciones iniciadas por bancos multilaterales de desarrollo, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En materia de arbitraje inversionista-Estado, ha representado a estados soberanos y clientes corporativos en arbitraje y disputas internacionales bajo reglas, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones, en casos derivados de acuerdos internacionales de inversión y acuerdos de libre comercio, incluyendo el CAFTA-RD, las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Es abogada por la Universidad del Norte de Colombia y cuenta con un LLM en American University y una especialización de estudios políticos económicos por la Universidad del Norte en Colombia. Gracias, Margarita, por acompañarnos. También tenemos a Álvaro Galindo, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, dictando el curso Temas Avanzados en Arbitraje Internacional de Inversiones y profesor de Derecho de Aspectos Prácticos del Arbitraje, un curso en español en la Facultad de Derecho de Washington de la Universidad Americana. Ejerce como consultor legal internacional, asesorando en asuntos complejos de arbitraje internacional, particularmente aquellos que involucran jurisdicciones latinoamericanas. Su práctica profesional se centra en la representación de estados soberanos y en entidades estatales. Fue asesor jurídico internacional en Dexter, un bufete de abogados global, durante 9 años como miembro de su grupo de arbitraje internacional. También se desempeñó como director de la Unidad de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Fiscalía General de la República del Ecuador.
Se desempeñó como consultor legal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones y como director regional de la Corporación Latinoamericana de Fomento, donde coordinó el grupo legal encargado de redactar la Ley de Arbitraje de Ecuador. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Y también nos acompaña Roberto Hernández García, socio director de la firma Comat SC en México, abogado especializado en Derecho de la Construcción, Contratación Gubernamental y Políticas Corporativas Anticorrupción. Es consultor y abogado defensor para empresas nacionales y extranjeras en proyectos de infraestructura en México y Latinoamérica desde hace más de 25 años. Dentro de los proyectos relevantes en los que ha participado en calidad de consultor y abogado de parte se encuentran la ampliación del Canal de Panamá, el túnel emisor Oriente, la línea 12 del metro, el diseño de la Terminal 2 del aeropuerto de Guadalajara, el tren México-Toluca y más de 1000 kilómetros de líneas de transmisión en México y Centroamérica, entre otros muchos. Como miembro de Dispute Board, ha participado y ha sido nombrado en múltiples proyectos, incluyendo los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la carretera CA5 en Honduras, la carretera aeropuerto Zacatecoluca en Salvador y proyectos de la MC hondureña, proyectos dentro de Fomilenio 1 y 2 en El Salvador y un importante proyecto de alumbrado público en el norte de México, en el proyecto de energía eólica más grande de la República Mexicana también. Es autor del primer libro de Derecho de la Construcción en México, denominado Derecho de la Construcción, Perspectivas y Retos, publicado por la editorial Wolters Kluwer. Además, es autor del libro COVID-19 y Construcción, de la misma casa editorial, el cual está disponible desde el mes de septiembre. Ha sido reconocido por publicaciones internacionales como uno de los 850 abogados de la construcción más destacados a nivel internacional. Roberto, bienvenido, y a todos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Colegio Nacional de Abogados. Es sumamente importante para nosotros abordar esta temática, toda vez que desde el inicio de la pandemia quizás ha habido múltiples momentos en los que los estados en general han tenido que empezar a pensar en su productividad, rentabilidad, eficiencia, y hablar de eso siempre es hablar de los dineros que se pierden en la corrupción. Y la corrupción entraña distintas prácticas que muchas veces enmascaradas en figuras comerciales, en contratos, en relaciones de todo tipo que entrañan divergencias de carácter jurídico. Parecería que desde alguna óptica los simuladores del derecho, si podemos utilizar esta expresión, aparentarían relaciones de buena fe. Sin embargo, cuando empiezan a surgir los conflictos y empiezan a existir reproches de distinta naturaleza, entra en escena el hablar de los actos de corrupción que pudieron haber garantizado el otorgamiento de un contrato, la adjudicación de una obra de infraestructura y en general distintas prácticas que entrañan los actos de corrupción como tal. Hoy día, los expertos que nos acompañan nos van a permitir mirar cuál es la dinámica en los tribunales de arbitraje cuando se plantean estos interesantes temas. Este es un aporte que desde el Colegio Nacional de Abogados queremos realizar al momento que vive el país, y estoy seguro que va a ser una conversación muy productiva y sobre todo muy interesante para una temática que mantiene vigencia tanto en COVID como previo a ella. Es así que vamos a conversar con cada uno de ellos, y para la primera pregunta, y entrando en materia, me voy a permitir seleccionar una pregunta para Margarita. Margarita, ¿cómo ves el panorama actual de la corrupción en el contexto latinoamericano y el Caribe? Dada tu experiencia en las investigaciones bajo procedimientos y sanciones de los bancos multilaterales, ¿cómo crees que estos impactan en el arbitraje internacional de inversiones? Y bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos. Es un gusto, de verdad, acompañar sobre un tema tan crítico para la región, sobre todo en esta época que estamos viviendo actualmente. Históricamente la corrupción
ha sido un obstáculo en el desarrollo de las naciones. Yo creo que hay poca discusión sobre la discusión socavando el crecimiento, la gobernabilidad, la democracia, ataca el corazón mismo del Estado de Derecho. Y lo cierto es que en América Latina, la última década, pero yo diría principalmente del 2014, 2015 hacia acá, América Latina y el Caribe han estado en el ojo del huracán, precisamente debido al nivel de casos, al número de casos que han tenido y que han sido de alguna manera un efecto dominó en la región y en todo el mundo, algunos casos más publicitados que otros, pero lo cierto es que la región ha estado en los titulares del mundo con este tema. Así que el panorama de verdad en la región no es el más alentador, no es el más admirable. Yo quisiera compartir con ustedes un gráfico, el último índice de percepción de transparencia internacional, y agradezco ahí a Margie por montarlo en la pantalla, para que veamos un poco cómo está la región en el contexto global en materia de corrupción. El amarillo, el espectro de colores va del amarillo al rojo, a la alerta roja, obviamente estando en el amarillo los países con un nivel bajo de percepción de corrupción y los países en nivel rojo es alerta roja. Para aquellos que no están familiarizados con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, básicamente está fundamentado en un sistema de puntaje que va del 0 al 100, siendo 0 en el espectro amarillo, en el espectro del 0 al 100 siendo 0 los países que tienen una percepción mayor de corrupción y siendo 100 acercándose a aquellos países que tienen un nivel de percepción más bajo. He querido resaltar, yo no sé si se alcanza a ver en la gráfica, he resaltado para contrastar dos países en América Latina, Venezuela y Uruguay. Uruguay siendo el país, ubicándose en el 71, con el nivel de percepción de corrupción más bajo de la región. Venezuela en contraste con el nivel de percepción de corrupción más alto, ubicándose en el número 17. He resaltado también ahí a Panamá por estar aquí hoy con ustedes, ubicándose en el término medio, acercándose más al lado rojo, pero todavía manteniendo un poco el promedio. El promedio de países está en el 43, Panamá está con el puntaje número 37. Entonces yo creo que esto nos da un poco la visión gráfica de cómo se ubica la región en el contexto global en materia de corrupción. Ahora, entrando ya un poco en materia sobre tu pregunta, de los sistemas de los bancos de sanciones, de los bancos multilaterales, yo creo que es sumamente importante e interesante ver cómo esa convergencia que hay entre estos sistemas, todos los esquemas de anticorrupción global que hay y el arbitraje internacional, sobre todo cuando estamos en presencia de un arbitraje internacional de inversión. Y para aterrizar el tema, quisiera tomar un ejemplo muy concreto que creo que nuestro amigo Roberto va a tener bastante experiencia y seguro algo que comentar, y son las asociaciones público-privadas en materia de infraestructura y lo que ello ha significado para el desarrollo de América Latina, para el ámbito del arbitraje internacional y para el tema de corrupción. Y por eso he querido traer el tema de las APPs como un ejemplo concreto. Para que lo veamos, uno, bajo los mecanismos de resolución de conflictos dentro de estas estructuras y segundo, dentro del ámbito de la corrupción. Las APPs son una herramienta, son un modelo de ejecución diseñado para un poco trabajar en esa brecha de infraestructura y que ha sido exitosa, ¿no? en la región. Se ha implementado hace mucho tiempo, hace 25 años por lo menos tenemos APPs. México casualmente arrancó por allá en los años 80, yo creo, después de la entrada del TLCAN en materia de carreteras. Luego Colombia en materia de carreteras y puertos en los años 90. Chile, Perú y por supuesto el Gran Brasil. Panamá no se quedó atrás. Yo creo que aquí mis colegas panameños de pronto tienen una mejor memoria de eso, finales de los 90 con sus esquemas y sus nuevos modelos de concesiones, sobre todo también en materia de carreteras y puertos.
Así que yo creo que hay desarrollos muy interesantes. Desde el punto de vista legislativo, el Cono Sur no lo podemos dejar atrás. Argentina, Paraguay, con unas legislaciones muy interesantes en materia de APP. Y bueno, tenemos que la concentración de APPs ha estado en un número en ciertos países. La Alianza del Pacífico se destaca en este sentido: Chile, Perú, México, Colombia y por supuesto, de nuevo, como mencioné, el gran Brasil. De todos estos años de mi experiencia trabajando con APPs, con proyectos de infraestructura, de trabajar en la región, en América Latina y el Caribe, de trabajar al interior del Banco Interamericano, de trabajar en el mundo del arbitraje internacional, yo he llegado a la conclusión, y esto lo he logrado refrendar con algunos otros colegas que están en el medio, que las APPs funcionan bien cuando, uno, el sector privado tiene incentivos reales, y el gobierno supervisa bien las APPs cuando estas tienen una base consistente, estable, para que el inversor privado se atraiga por este tipo de proyectos. Y todo esto suena maravilloso, pero obviamente en este tipo de contratos tan complejos, de larga duración, por supuesto, se abre el espacio para tanto disputas complejas como para el tema de corrupción. Y por eso es importante, yo creo, que mirar en esto de cara a cuáles son los recursos que tienen las partes, tanto el sector privado, tanto las partes privadas como las partes estatales, cuando las cosas en un proyecto de esta naturaleza no funciona bien, cuando hay problemas en contractuales, cuando hay problemas en la inversión, cuando hay problemas también de corrupción. Y en materia de resolución de disputas, tenemos por un lado un inversor extranjero muy cauteloso en cuanto a confiar en el sistema local para la resolución de cualquier disputa, y por otro lado tenemos un Estado también con sus razones también, que quiere asegurarse de que las disputas se manejen de la manera menos costosa posible y también lo más local y lo más eficientemente posible. Hay varias formas de resolver este tipo de disputas. No voy a entrar en detalle porque me puedo demorar aquí una hora hablando de este tema, que realmente es muy interesante, pero sí quisiera mencionarlas en términos generales: las negociaciones directas, la mediación, los dispute boards, que seguro nuestro amigo Roberto nos va a comentar, el arbitraje internacional, por supuesto también ahí en el marco de las maneras de resolver disputas que surgen de este tipo de proyectos. Recapitulando el panorama regional, tenemos entonces las APPs como ejemplo en proyectos financiados por la banca multilateral. Dentro de esto, unos mecanismos muy concretos, muy particulares para la resolución de disputas. Y sumado a esto, el tema de la corrupción. Y he puesto el ejemplo de las APPs porque tradicionalmente lo que he visto es que este tipo de estructuras han sido más susceptibles de ser penetradas por la corrupción, fuera obviamente de su impacto en el mundo del arbitraje internacional. Pero ¿por qué esas estructuras tienen una mayor susceptibilidad, digámoslo así, para el tema de la corrupción? Hay muchas razones. Yo creo que podemos pasar tiempo tratando de mirar cuáles son esas razones. Yo creo que hay tres fundamentales que condensan una realidad. Uno, y son muy, muy claras, evidentes. Uno, estamos hablando de contratos que son contratos a largo plazo, de gran valor primero, de montos importantes, contratos de larga duración, con 15, 20, 30 años, que generan una relación de asociación, de interdependencia entre sector privado y sector público. Pensemos en el proceso de licitación, en los requisitos, en toda esa etapa inicial antes de la ejecución. Segundo, otra razón crítica, yo creo, en este tipo de estructuras, el patrocinador del proyecto, el sponsor del proyecto, generalmente se crea una figura, una entidad, un vehículo propio para ejecutar este tipo de proyectos, un SPV. Y existe durante toda la vigencia del contrato. Entonces pensemos ahí que hay participaciones accionarias, que hay subcontrataciones, y eso genera toda una serie de puertas, abre toda una serie de puertas. Y finalmente, yo creo que la razón más evidente es el grado de contacto que hay entre sector público y privado. Todas esas relaciones que se dan en el marco de un proyecto de esta naturaleza, desde su estructuración
hasta y durante toda su ejecución. Entonces, tenemos toda una serie de actores de todo nivel, a nivel técnico, a nivel de alto nivel, a nivel ministerial, que están permanentemente en relación. Hay muchos puntos de contacto y cuanto más es estrecha esa relación entre el sector, entre esos contactos del sector público y del sector privado, hay mayor probabilidad de corrupción según lo que los casos y las entidades que se han encargado de hacer investigaciones objetivas sobre el tema han encontrado. Ahora, en América Latina, la mayoría, muchos de estos proyectos son financiados por la banca multilateral y ahí es donde quiero entrar un poco ya a responder a tu pregunta. Son proyectos que dentro de estos mecanismos de financiación tienen pautas muy concretas, muy específicas para regular la adquisición de los proyectos, para regular esa selección y contratación de el contratista que mejor presente una oferta, que mejor capacitado, y hay toda una serie de normas de adquisiciones. Dentro de esas normas de adquisiciones se entra el esquema anticorrupción de la banca multilateral. Y aquí haciendo un paréntesis, un poco de historia, tradicionalmente, digamos hace 20, 30 años, cuando todos estos proyectos comenzaban, el enfoque de la banca multilateral frente al tema de corrupción era un poco más desde afuera, era un poco más pasivo, pues el tema de corrupción era visto como algo netamente local, de las autoridades locales. Eso cambió poco a poco con el surgimiento de problemas. A raíz del año 2001, 2002, en el 2004, por ejemplo, fue creada la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano y todo en ese mismo principios de los 2000 comenzó a cambiar un poco el enfoque, la dinámica y pasó de tener un enfoque más pasivo, un enfoque más proactivo en materia de la lucha contra la corrupción, porque se dieron cuenta que esto es un tema, era no solamente un tema político, sino que tenía un gran impacto económico. Entonces, en los últimos 15, 20 años, como decía, los multilaterales han entrado en un enfoque un poco más proactivo. El BID, por ejemplo, tiene, y esto se repite en las otras bancas multilaterales, en el Banco Mundial, en el Banco de Desarrollo del Caribe, que está haciendo un trabajo también muy interesante en materia de anticorrupción. Entonces, básicamente son dos áreas, la de prevención y fortalecimiento institucional de los estados, y por otro lado, el área de sanciones y de investigaciones y sanciones. Y dentro de esto tenemos todo un espectro de sanciones, ¿no? La más conocida, la más común, que también dentro de esa tiene su propio nivel, es la inhabilitación, que fundamentalmente en términos coloquiales es quedar en la lista negra de una de estas entidades, y adicionalmente esto puede llevar a que la persona que ha sido sancionada con una inhabilitación pueda también ser sancionada, declarada inhabilitada en los otros organismos de la banca multilateral por el acuerdo que tienen los bancos multilaterales de compartir información. Ahora, la razón detrás de este sistema anticorrupción, de todo este engranaje, radica precisamente en la obligación que tiene el banco de velar, de garantizar que los recursos que se destinan para un proyecto bajo un contrato de préstamo efectivamente se empleen, se utilicen en el objetivo propuesto por el proyecto. Es decir, el banco tiene una obligación fiduciaria de prevenir el fraude y la corrupción, porque al final, como decía ahorita, esto no es una cuestión solamente política, es un tema también económico importante. En términos muy simples, ¿cómo funciona en la práctica? Tenemos el banco y el país celebran un contrato de préstamo para desarrollar sus proyectos de infraestructura. Dentro de ese contrato de préstamo se establece que se tiene que adherirse en la adquisición y ejecución de los contratos a las políticas de adquisiciones del banco respectivo. Y dentro de esas políticas de adquisiciones se adhieren todo el esquema de anticorrupción del banco. Se comprometen las partes a mantener los estándares que hay, a no entrar en prácticas corruptas. Es decir, que es a través de ese contrato que hay entre el banco multilateral y el país que el banco introduce todo su sistema anticorrupción. ¿Cuáles son esas prácticas sancionables en términos generales? Y estas son casi idénticas en todos los distintos bancos multilaterales. Básicamente, fraude, corrupción, colusión, prácticas coercitivas y prácticas obstructivas que tienen que ver más con la obstrucción de la investigación. Ahora, interesantemente,
las empresas a veces no están al tanto de que estén bajo este paraguas de las políticas de adquisiciones y puedan enfrentar eventualmente posibles sanciones de la banca multilateral y quedar inhabilitados por un periodo de tiempo o de por vida. Porque a veces, por ejemplo, si miramos el ejemplo de una subsidiaria en un país pequeño que está trabajando, que gana un contrato estatal para un proyecto pequeño, que ese contrato está financiado o está bajo un contrato de préstamo que está financiado por una banca multilateral, y por allá la matriz no está al tanto de que este proyecto fue financiado, estaba bajo dentro de este marco de proyectos financiados por el Banco Multilateral para ese país. Debería no pasar, pero pasa, lo he visto, he sido testigo de ello, así que es interesante ver cómo hoy hay un poco de pronto más de conocimiento sobre esos sistemas de sanciones. Ahora, los multilaterales no tienen esa facultad para hacer cumplir, digamos, la ley penal. No son procuradurías, no son entes judiciales. Esto no es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos efectuando investigaciones bajo la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Es un procedimiento más administrativo, pero a la vez es un procedimiento muy efectivo que a los bancos en general les ha resultado muy, muy efectivo de cara a la prevención de las prácticas corruptas y de cara a ese deber fiduciario que mencionaba un poco. Ahora, yo creo que espero pues que con esta introducción un poco rápida, breve, de los procedimientos de sanciones de los bancos multilaterales, mirándolo dentro del contexto de un proyecto de APP, podemos de pronto aquí abrir la puerta ahora para mis colegas Álvaro, Roberto y Margie, y ver un poco, discutir esa intersección tan interesante que hay en muchas áreas, en corrupción, arbitraje, proyectos de infraestructura y América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Sin lugar a dudas, una aproximación muy relevante a este tema. Para continuar la conversación, voy a preguntarle a Roberto si nos puede conversar dentro de tu experiencia en materia de prevención de corrupción. ¿Podrías comentarnos sobre algunos instrumentos de soft law para luchar contra la corrupción, como las reglas ICC para combatir la corrupción? Bienvenido, Roberto. Gracias, Juan Carlos, y gracias al Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Estoy muy honrado de estar aquí y gracias a ustedes por haberme hecho el honor de invitarme. Encantado de estar con mis distinguidos panelistas. Les comento, realmente en el caso de ICC, y me remito directamente a ICC, que conocemos mucho por las reglas de arbitraje, las reglas de peritaje, de dispute boards, comúnmente como medio de solución de controversias. También la ICC desde hace muchos años ha desarrollado un esfuerzo muy importante en materia de combate a la corrupción. Estoy hablando de los años 70. Desde aquel entonces, desde los escándalos corporativos de los 70, la ICC se puso a disposición del empresariado para generar lineamientos para evitar la corrupción. Pensemos que en los 70, la verdad, todavía está el tema de compliance, anticorrupción, y todavía no estaba tan difundido, lamentablemente, como hoy en día, pues a pesar de los problemas que nos ha hecho Margarita y con los cuales concuerdo lamentablemente al 100%, pues tenemos hoy en día una mayor exposición a los temas de combate a la corrupción. En el caso de ICC hay toda una suite interesantísima. Y yo no quisiera desvincularlo o pensar que fuera un tema aparte de lo que nos acaba de platicar Margarita. Precisamente muchas de estas empresas han asumido y continúan asumiendo estos documentos que son universalmente utilizados. Empezamos por las reglas de conducta de ICC, las reglas de combate a la corrupción, que hablan desde la prohibición del cohecho, el tema de no utilización de terceros para efectos de llevar a cabo actos de corrupción, el tema de la debida contabilidad, el tema de los joint ventures, la diligencia debida hacia terceros, el entrenamiento, entre muchas otras de sus reglas. ¿Y cómo cabe esto en las empresas? Pues al final de cuentas, como ustedes saben, ICC es un mecanismo generalmente autorregulatorio. No es una institución que genere disposiciones obligatorias, ni mucho menos quiere promoverlas.
Entonces, lo que hace es invitar a las empresas a que entren a este tipo de... Uno de ellos que es muy interesante y que les puedo decir con todo el gusto que nació en México es el de la cláusula anticorrupción. La cláusula anticorrupción es una provisión o estipulación que se incorpora en un contrato civil o mercantil e inclusive ya los hemos visto en materia administrativa, en el cual las dos partes se comprometen a cumplir no solamente con las reglas de combate a la corrupción de ICC, sino con la legislación correspondiente a sus países y al país del lugar donde se va a llevar el acto jurídico. Aquí también, atándolo a los temas de infraestructura, cabe hacer notar que cada vez vemos más cláusulas anticorrupción en los contratos civiles, mercantiles y administrativos, que de alguna forma ICC dio una luz muy interesante. También tenemos para otros tipos de necesidades, por ejemplo, las reglas de due diligence, de due diligencia o auditoría de terceros, que son sobre todo para pequeñas y medianas empresas, en las cuales estamos acostumbrados a que nos recomienden, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Nos recomiendan, fulanito es el mejor del mundo. Pues sí, pero no sabemos quién es realmente, si tiene un antecedente grave, si ha hecho su fortuna o su prestigio en formas que no son correctas. Y entonces hay un mecanismo muy interesante que se llama due diligence para terceras partes, pequeñas y medianas empresas, que ayuda a las empresas medianas y pequeñas a lograr este tipo de entendimiento y saber con quién contratan, porque no tienen estos presupuestos ni organización para llevar a cabo este tipo de esfuerzos. Y finalmente hay uno que se llama Resist. No les estoy hablando de todos, hay como 7 u 8 productos, yo diría productos o herramientas, pero uno que es muy interesante y me encanta es Resist. Resist es una herramienta hecha por el Banco Mundial, Transparencia Internacional, ICC, y lo que hacen es establecer escenarios de corrupción que se dieron en la realidad por empresas específicas que además son patrocinadoras de esta herramienta y con las cuales se les enseña a las personas qué fue lo que sucedió, cómo pudo haber evitado el tema de corrupción y si incurrió en el acto de corrupción, cómo proceder. Esto es un tema muy importante porque precisamente lo que dice Margarita hay que encuadrarlo dentro de Latinoamérica, que es un lugar que lamentablemente es un continente en el que no podemos sentirnos muy orgullosos de que hemos hecho esfuerzos anticorrupción. Hay grandes champions de anticorrupción, pero seguimos teniendo esta lamentable situación. 2, el tema de proyectos de infraestructura, que todavía sigue siendo un lugar virgen relativamente en Latinoamérica, a diferencia de Europa, en la que ya se hacen remodelaciones, otro tipo de esquemas, pero en Latinoamérica queda mucho espacio para hacer. Y el abuso que se ha dado tanto de empresas como de sector público en cuanto al tema de falta de integridad. Margarita refería a las asociaciones públicas-privadas. Coincido en que es una gran figura, lamentablemente no es la figura generalmente utilizada. Vemos la gran mayoría de obras públicas que ojalá que siguieran esquemas como los que Margarita señala, entonces te restringen a leyes administrativas, autoridades administrativas, temas de impunidad, situaciones irregulares que tienen que ver con el presupuesto normal. Entonces, por eso también hay que fomentar, como eso me dice Margarita, el tema de APPs. Y finalmente el tema que ya trataremos en algún momento de solución de controversias. Yo veo el tema de solución de controversias como una gran oportunidad de disminución de los temas de corrupción en el mundo. Sin embargo, como vamos a ver y platicar, ya los que actuamos como terceros neutrales en muchos de los proyectos, hemos tenido casos tanto de situaciones de corrupción directa como eventualmente durante el proceso que se vuelven realmente muy complicadas. Entonces, esto es lo que yo quisiera compartirles y hasta ahí me quedo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Para continuar con la conversación, aprovecho para recordarle a todos que pueden hacer sus preguntas tanto en el Facebook como en la sala de Zoom, que a partir de este momento estamos recibiendo. Siguiendo esta conversación, tengo otra pregunta que voy a realizar a Álvaro y es sobre lo siguiente. Una vez se demuestra que hay indicios de corrupción
¿A quién le corresponde la carga de la prueba para probar el supuesto acto de corrupción? ¿El Estado receptor de la inversión o al inversionista? Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados de Panamá, a su presidente, a Margie Lee y a todos los asistentes por esta cordial y honrosa invitación, de la cual me siento muy satisfecho de poderla compartir con queridos colegas y amigos. En cuanto a la pregunta, creo que lo primero que debemos recordar es que la alegación de corrupción en el contexto del arbitraje internacional en los últimos años se ha convertido en una alegación recurrente por parte de los estados. El objetivo de la alegación de corrupción por parte de un estado que ha sido demandado ante un tribunal internacional conformado bajo un tratado en materia de inversión, finalmente es el de evitar que pueda ser encontrado responsable bajo el derecho internacional. Por lo tanto, mi primer punto sobre esta pregunta es que debemos tener presente que la alegación de corrupción en el particular contexto del arbitraje inversionista-Estado es normalmente presentada como un escudo, como una defensa por parte del Estado y no como una lanza de ataque por parte del inversionista. Es así que el Estado busca una protección o una especie de inmunidad frente al inversionista que alega la violación de un estándar de protección previsto bajo un tratado por parte de un Estado. En segundo lugar, es importante recordar que la discusión de la corrupción en el arbitraje internacional no es algo de corta data, es algo que viene desde hace ya algunas décadas. Tenemos como ejemplo el famoso arbitraje ICC 1110 de 1963, en el que el juez Lagergren afirmó lo siguiente, y cito: el soborno es un mal internacional, es contrario a las buenas costumbres y a las normas internacionales de política pública común a la comunidad de naciones. Termina la cita. Y concluyó ese árbitro de alguna manera algo dramática, que las partes involucradas en tal conducta, y cito, han perdido todo derecho a pedir ayuda a la maquinaria de la justicia para resolver sus disputas. Hasta ahí la cita. En cuanto a la cuestión de la carga de la prueba, para entrar a responder la pregunta, frente a las alegaciones de corrupción, al igual que con otras alegaciones y defensas en general, cada parte debe probar los hechos en los que busca soportar su caso. Ese es el punto de partida. Por lo tanto, se reconoce que la parte que alega la corrupción como una objeción a la jurisdicción de un tribunal o a la admisibilidad de los reclamos en la que es la que debe esa parte asumir la carga de probar la conducta supuestamente corrupta. Sin embargo, surge la pregunta de si es permisible trasladar esa carga a la parte contraria una vez que de manera prima facie queda demostrada la existencia de la alegada corrupción. Para esto, un ejemplo, en el caso Metaltec, este asunto, según ese tribunal, depende de la ley aplicable a la disputa. Y de conformidad a ese tribunal, y cito, aquí la pregunta es si para las acusaciones de corrupción la carga debe trasladarse a la demandante para establecer que no hubo corrupción. Normas que establecen presunciones o que invierten la carga de la prueba en determinadas circunstancias o para extraer inferencias ante la falta de pruebas, generalmente se considera que forman parte de la Lex Fori. En el presente caso, la Lex Fori es esencialmente el Tratado Bilateral de Inversión, que no proporciona reglas para invertir la carga de la prueba o el reconocimiento de presunciones. Por lo tanto, el tribunal tiene relativa libertad para determinar el estándar necesario para sostener una determinación de corrupción. Hasta ahí la cita. Ese tribunal, en ese caso, finalmente extrajo inferencias del hecho de que la demandante no justificó los pagos realizados a los consultores uzbecos, que era el Estado en cuestión, pero no trasladó formalmente la carga de la prueba a la demandante. Más bien,
según ese tribunal, fue suficiente la evidencia para establecer la corrupción y, en palabras del tribunal, con certeza razonable. En otro caso, el caso Kerky contra Pakistán, el tribunal confirmó que la carga de la prueba recaía en la parte que alegaba la corrupción. Sin embargo, ese tribunal concluyó que esa carga podría cambiar, y cito, en presencia prima facie de evidencia inequívoca. Hasta ahí la cita. En ese caso, el tribunal finalmente se negó a invertir la carga de la prueba, ya que, según el tribunal, la evidencia presentada por la demandada no alcanzó el nivel suficiente para justificar que se invierta la carga de la prueba. Para concluir, en cuanto a este tema de la carga de la prueba, casos como los mencionados destacan que un Estado puede invocar las acciones corruptas de sus funcionarios para evitar la responsabilidad por actos que de otro modo podrían constituir un incumplimiento de las protecciones otorgadas por ese Estado a los inversionistas extranjeros bajo los tratados de inversión de los cuales ese Estado es parte. Esto, por supuesto, puede generar incentivos perversos en que, en vez de desencadenar la responsabilidad del Estado según el derecho internacional aplicable, el acto ilícito de un funcionario público sirva para inmunizar al Estado de esa responsabilidad internacional. Un Estado que, como parte demandada, no haya llevado a cabo una investigación de buena fe de las denuncias de corrupción, seguramente enfrentará una difícil tarea frente a tribunales que cada vez con mayor frecuencia vemos que realizan un examen minucioso de la potencial participación del Estado en los alegados actos de corrupción. Hasta ahí mi respuesta, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Álvaro. Continuando con esta interesante conversación, le toca el turno para preguntas a Margie, que actúa como dueña de casa. Independientemente de que una de las partes haya o no alegado actos de corrupción, ¿se encuentra el tribunal arbitral en un deber de investigar y denunciar esos posibles casos de corrupción en caso de existir indicios de corrupción? Bienvenida, Margie. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, para contestar pues tu pregunta, lo primero que tenemos que plantearnos es cuál es la misión del árbitro. Como es sabido de todos, pues el árbitro, su rol principal pues es conducir el procedimiento y decidir la disputa de acuerdo con la voluntad de las partes. Son las partes las que lo han nombrado. Pero también el árbitro debe dictar un laudo pues que sea ejecutable y que luego entonces no sea susceptible de una anulación. Ahora bien, en los casos en los cuales se presenta pues una posible corrupción, este deber del árbitro, ¿verdad?, que se debe a la voluntad de las partes y que pues también como tal pues debería guardar digamos, el principio de confidencialidad, se ve confrontado con la misión de administrar justicia. En efecto, los árbitros del tribunal arbitral, pues también administra justicia. Entonces, como bien señalaba en Inceiza, pues contra El Salvador, como señalaba el tribunal arbitral, la función del árbitro, pues no le permitiría atribuir efectos a un acto realizado de manera ilegal o violatorio del orden público internacional. Entonces, aquí vemos pues esta primera confrontación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, y ya lo señalaba pues Álvaro, que normalmente la corrupción la va a alegar una de las partes, usualmente es el Estado como una defensa, aunque también ha habido casos en los cuales pues ha sido el inversionista el que ha alegado el acto de corrupción. Puede haber ocasiones en las que nadie haya alegado la existencia de un acto corrupto, pero existen ciertos indicios, ciertos red flags o señales de alerta que entonces, son indicios que el tribunal arbitral pues debería tener en cuenta
porque son señales de un posible acto de corrupción. También puede salir a relucir, pues en el curso de un arbitraje, quizás un testigo que ante un contrainterrogatorio admita que ha pagado un soborno o ha aceptado un pago por parte de la compañía. Entonces, también puede suceder, por ejemplo, pensemos en procesos paralelos ante distintas jurisdicciones, ¿verdad? En las cuales pues la empresa se vea envuelta en actos de corrupción. Solamente tenemos que pensar, por ejemplo, en los casos Odebrecht en los últimos años que envuelven pues a más de 100 proyectos en América Latina. Ahora, en estos casos muy particular, ¿podría el tribunal arbitral pues investigar sua sponte? Esa es entonces la pregunta. Y pues a mí me trae, digamos, me trae a la memoria el caso que estaba citando Álvaro, el caso CCI 1110, porque este caso es muy particular. Aquí pues se trataba de un contrato de comisión en el cual la parte demandante estaba reclamando pues sumas impagadas por este servicio supuestamente prestado, pero de lo que se trataba finalmente era de influenciar a funcionarios argentinos para obtener la concesión. Entonces el contrato mismo era un contrato corrupto, era un contrato para influenciar pues a los funcionarios del Estado receptor de la inversión. Entonces, lo otro que me gustaría pues que tengamos en consideración para poder contestar tu pregunta, pues es las distintas posiciones que han tenido los tribunales arbitrales. Por una parte, podemos encontrarnos una serie de decisiones de tribunales que han estado reticentes en reconocer la corrupción, y bueno, más adelante pues discutiremos seguramente sobre pues estos estándares probatorios, pero pues este tipo de tribunales arbitrales pues lo ha fijado bastante alto, ¿verdad? Se habla de evidencia irrefutable o evidencia clara y convincente. Sin embargo, ha habido otra serie de tribunales arbitrales en los cuales, aunque se ha aceptado la jurisdicción del tribunal arbitral, pues al final se ha negado la demanda en el fondo, ¿no? Entonces, y me gustaría citar igualmente, pues, el caso que ya mencionó también Álvaro de Metaltech contra Uzbekistán, en el cual se concluyó que, pues, el inversionista se encontraba impedido para reclamar como resultado de la corrupción, ya que lo contrario, pues, equivaldría a asistir a una parte que ha incurrido en actos de corrupción. Y entonces, en definitiva, a nuestro parecer, el árbitro pues no podría hacerse de la vista gorda, ¿verdad? Lo cual podría no solamente acarrear pues una conducta de faltas a la ética, sino también una violación de normas nacionales e internacionales en la materia. Recordemos que dependiendo de la ley aplicable, pues en algunos países incluso podría ser sancionable el hecho de no reportar una conducta de corrupción. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar también en el caso de Luchetti contra Perú, Luchetti pues había alegado que en lugar de dejar que la percepción de culpabilidad pues permeara el razonamiento del tribunal arbitral, debió haber obtenido pruebas sobre el tema de corrupción, o reservar la resolución de este tema para la etapa de fondo. Ahora bien, en este caso, bueno, al final el tribunal pues declaró que no había llegado a considerar esta supuesta corrupción, y por lo tanto pues entonces esto no fue considerado como digamos como violatorio a la misión que tenía el tribunal arbitral cuando esto fue analizado por el comité ad hoc de anulación. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que plantearnos es cuál es la razón para investigar o ahondar en el tema de corrupción. Sin lugar a dudas, se trata de determinar la validez de los reclamos, no así de castigar la conducta ilegal, porque evidentemente
pues la misión del árbitro no es de castigar el acto ilegal, sino no es la Procuraduría, como decía Margarita, no se trata de eso, la misión del árbitro. Esto saldría pues de su misión y entonces podría verse el laudo anulado por haber excedido su mandato. Pero definitivamente, pues para contestar tu pregunta, creemos que sí existe pues esa misión del árbitro de ser cautelosos y no avalar un laudo que pudiera estar empañado por corrupción. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Margie, por tu intervención. Tengo otra pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles son los estándares probatorios que se aplican por parte de los tribunales en los casos en que exista alegaciones de corrupción? Si Álvaro nos podría ayudar con el desarrollo de esta pregunta. Gracias, Juan Carlos. Voy a intentar ser muy concreto en mi respuesta sobre este punto. A diferencia de la cuestión que tratamos anteriormente, de cuál de las partes tiene la carga de probar la corrupción, esto es, quien la alega o quien responde ante la alegación, existe una cuestión importante en cuanto al estándar de prueba que debe ser satisfecho ante un tribunal para cumplir con dicha carga. El estándar de prueba es una cuestión que ha sido definida como la cantidad y también la calidad de la evidencia necesaria para poder respaldar la alegación de la existencia de corrupción. Los tribunales que han examinado las alegaciones de corrupción han llegado a conclusiones divergentes con respecto al estándar de prueba apropiado y aplicable a estos casos. Por un lado, la mayoría de los tribunales han aplicado un nivel elevado o estricto, si quieren llamarlo así, del estándar de la prueba a las alegaciones de corrupción. Esto se debe, creo yo, a la gravedad y a las consecuencias de tales alegaciones que pueden conllevar a la pérdida del reclamo por parte del inversionista, al daño a la reputación personal o empresarial e incluso al inicio de acciones de naturaleza penal o criminal, dependiendo de la jurisdicción en la que se trate el tema. Tal como ha sido articulado por varios tribunales internacionales, cuanto más grave sea la acusación, más confianza debe haber por parte del tribunal en la prueba en la que se sustenta esa alegación. Y es así que en 5 diferentes casos que he podido analizar para esta presentación, los tribunales han exigido de alguna manera diferentes estándares. Y cito: 1, pruebas claras y convincentes. O 2, un alto nivel de prueba. O 3, casi certeza absoluta. O 4, o prueba irrefutable. Y finalmente, prueba más allá de una duda razonable. La presunción de buena fe es otra razón por la que los tribunales han buscado pruebas más convincentes para las acusaciones de corrupción. Si bien los tribunales arbitrales carecen de los poderes que comúnmente tienen a su disposición, como ya se ha mencionado aquí, los jueces o los fiscales, los árbitros sí cuentan con una serie de herramientas a su disposición para evaluar y finalmente juzgar las denuncias de corrupción. Primero, los tribunales pueden hacer inferencias adversas o negativas ante la no producción de evidencia que ha sido ordenada en una fase de exhibición de documentos, por ejemplo. En segundo lugar, los tribunales pueden sacar sus propias conclusiones con base en pruebas circunstanciales. Una formulación de este enfoque se basa en la identificación y recopilación de indicios de corrupción, a veces denominados, como ya lo mencionaba también Margie Lee, señales de alerta o red flags. Otra formulación busca conectar los puntos o connect the dots en inglés para contar con una fotografía completa de los alegados hechos de corrupción. La inferencia negativa es una de las armas más poderosas en la caja de herramientas de los árbitros. La amenaza de inferencias negativas generalmente incentiva a las partes en un procedimiento arbitral
a presentar las pruebas que se encuentran bajo su control o a las que deberían tener acceso. El tribunal, en el caso ya mencionado por Margidi, por mí también, en el caso Metaltec, se basó en indicios reconocidos de una actividad corrupta, conjuntamente con inferencias negativas para establecer la corrupción a través de pruebas circunstanciales. Allí, la demandada primero planteó acusaciones de corrupción con su dúplica, es decir, con el último escrito presentado, indicando que las autoridades uzbecas estaban investigando las denuncias de soborno contra la demandante. Durante la audiencia, el gerente general de la demandante admitió en el interrogatorio que la empresa había pagado aproximadamente $4 millones a varios consultores en relación con la supuesta inversión. El tribunal solicitó a la demandante que proporcionara documentación sobre las razones de esos pagos, pero la demandante no pudo proporcionarla o no quiso proporcionarla. Por lo tanto, el tribunal infirió que la evidencia era inexistente o adversa para la demandante. También puede ser posible que un tribunal saque conclusiones de pruebas circunstanciales a través de la utilización de las llamadas señales de alerta o conectando los puntos. Basarse en pruebas circunstanciales puede permitir que un tribunal supere la ausencia de pruebas que pueden presentarse en casos de corrupción, aunque siempre existe el riesgo de encontrar corrupción donde no lo hay, y eso hay que siempre tomarlo en cuenta. El tribunal de Metaltec es un ejemplo notable de un tribunal que basó sus conclusiones en pruebas circunstanciales. Sus inferencias negativas junto con numerosas señales de alerta fueron suficientes, en opinión de ese tribunal, para respaldar la conclusión de que los $4 millones que se habían pagado a consultores habían constituido un soborno mediante el cual la empresa adquirió su inversión en Uzbekistán. En otro caso, contra la República Checa, el tribunal rechazó la noción de que las acusaciones generalizadas con respecto a un clima de corrupción en un estado anfitrión pueden ser utilizadas como evidencia suficiente para una conclusión de existencia de sobornos. Más bien, el tribunal estimó que la evidencia debe ser particularizada y debe elevarse a algo más que meras insinuaciones. Además, el tribunal reconoció que, y cito, si bien conectar los puntos a veces puede ser necesario a la luz de la naturaleza encubierta de la corrupción, la gravedad y las consecuencias de tales alegaciones requieren que se establezcan mediante evidencia directa o evidencia circunstancial convincente. La mera existencia de sospechas no puede, en ausencia de pruebas corroborativas suficientemente firmes, equipararse a una prueba, concluyó ese tribunal. Por otro lado, en el caso Spentex contra Uzbekistán, se enfocó un enfoque de conectar los puntos. El tribunal supuestamente concluyó que un pago en el último momento de 6 millones a consultores realizado en vísperas de la licitación pública dio lugar a la presunción de que esos recursos estaban destinados a ser un soborno para funcionarios públicos, aunque las partes no habían identificado un destinatario particular del presunto soborno. Ahora bien, y para ir concluyendo a esta pregunta, no existe hoy por hoy un debate en el mundo del arbitraje internacional que pueda considerarse serio en cuanto a que una alegación o defensa pueda ser probada mediante evidencia que por su naturaleza puede ser circunstancial. Este principio, generalmente aceptado en el arbitraje internacional, no puede simplemente variar porque una de las partes en el arbitraje busca probar una conducta ilícita. El debido proceso requiere que cualquier estándar probatorio exija pruebas, ya sean directas o circunstanciales, y no simples conjeturas. En un caso reciente, en el caso Lao Holdings contra Laos, el tribunal explicó, y cito, que no es necesario que haya pruebas claras y convincentes de cada alegación de corrupción, pero las pruebas claras y convincentes que existan deben apuntar claramente a la corrupción. Para concluir, considero que un tribunal debería emplear una preponderancia del estándar probatorio, evaluando qué elementos se prueban con evidencia directa y si se pueden extraer inferencias razonables en cuanto a otros elementos de la totalidad de las circunstancias
a través de pruebas circunstanciales. Y con eso termino, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Álvaro. Una parte importante de las denuncias de corrupción en nuestra región tiene relación con proyectos de infraestructura y construcción. Esta pregunta va para Roberto. Dentro de su experiencia como miembro de Dispute Boards en importantes proyectos de infraestructura en Latinoamérica, ¿cómo podría comentarnos sobre alguna anécdota, algún comentario que haya tenido en el cual se haya presentado un posible caso de corrupción y cómo se manejó esta circunstancia? Adelante, Roberto. Gracias, Juan Carlos. Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema de los dispute boards, en un minuto les digo, son paneles de solución de controversias que se llevan a cabo durante o se implementan durante la ejecución de un proyecto, tienen como propósito hacer visitas al sitio, prevenir disputas y resolver las mismas. Entonces, yo tuve un caso que me parece muy interesante comentarlo, sobre todo en el ámbito de lo que está pasando en Latinoamérica. Hay que ser muy cuidadosos como terceras partes que deciden los casos, ya seamos dispute boards o árbitros, porque ha habido situaciones muy sensibles, como por ejemplo la que sucedió en Perú del involucramiento presunto o real, no digo que fue real en todos los casos, pero al parecer, y hay investigaciones muy serias sobre los árbitros que han sido investigados por los casos de Odebrecht. Resulta que a mí, apenas habiendo sabido de este tema el caso lamentable de muchos árbitros peruanos y de los casos de procedimiento arbitral en Perú, me tocó un caso de un dispute board. Como ustedes saben, o para aquellos que tengan más relación con el arbitraje, los dispute boards son mucho más flexibles, son procedimientos que tienen una situación no tan formal como un proceso arbitral, y que claramente Álvaro nos ha descrito en una forma muy, muy buena, excelente, del estándar probatorio. Y los dispute boards tenemos esta situación de actuar en los términos de un contrato. La competencia nos da un acuerdo de voluntades y tenemos que resolver las discrepancias en términos del contrato. En este caso, he tratado de un contrato FIDIC. Pues resulta que me presentan una discrepancia, y en la discrepancia me hace una reclamación el contratista. Además, yo estaba como sole dispute board, que ni siquiera en muchos casos puedes compartirlo con tus compañeros de panel, sino que tienes que enfrentarlo solo. Y resulta que me plantean una reclamación en la que el documento base de la acción de la contratista constaba en una autorización de una estimación, lo que le llaman relación valorada, de los trabajos ejecutados por $2 millones, firmadas por diferentes personas, entre ellas el ministro entonces de Obras del país. Afortunadamente, esta relación valorada tenía un número que estaba repetido en otra relación valorada. Es decir, había una estimación que era exactamente igual, y por lo tanto nos percatamos de que había dos relaciones, una de trabajos ordinarios y la otra esta reconociendo un gran monto, y además firmada por una persona que regularmente no firma una relación valorada. Debo decirles que yo soy un amante del tema anticorrupción, llevo muchos años trabajando con ICC, y todas estas cosas me apasionan lamentablemente, porque es un tema que hay que combatir en nuestra región. Y cuando me doy cuenta de esto, y me doy cuenta de que estoy en un país distinto, y me estoy dando cuenta de que hay un tema de corrupción, además entro a la página de internet y veo y hago un search del ministro que estaba en este caso como firmante. Resulta que él ya había estado investigado por temas de corrupción. Entonces, literalmente me paran las antenas, y yo estaba a un día de la audiencia. Me acuerdo que estaba en el hotel pensando en el caso, y de repente me doy cuenta de esta situación y digo, caramba, ¿qué voy a hacer? Ni modo de que vayas a las autoridades, ni modo de que le digas esto. El estándar probatorio difícilmente podríamos manejarlo en el mismo sentido, porque los disputos tenemos la obligación de no arbitralizar los procedimientos. Entonces, voy a decir lo que hice. Yo junté a las dos partes y les dije, señores, quiero decirles que esto está pasando. Ya lo noté,
Claramente esto no es regular, no es común que un ministro firme esta situación, no es común que haya una repetición de estimaciones. Esto después de haberles preguntado qué pasaba con los dos documentos que no me pudieron contestar y eventualmente no me pudieron decir nada. Entonces, cuando les digo todo esto, me dice uno, no, pues sí, efectivamente, es una situación que nos preocupamos. Y entonces, yo le dije, señores, yo no puedo resolver bajo una circunstancia de esta naturaleza que es claramente irregular. Si quieren replantear su caso, cosa que no podríamos hacer un arbitraje, ¿no? Claramente, si quieren replantear su caso tomando en cuenta que este documento no lo voy a aceptar, ni lo voy a considerar, ni va a ser parte de este asunto, y si me llegaron a pedir que es parte del asunto, yo literalmente estoy fuera del mismo. Les dije, platiquen, y me salí. Y entonces, me llamaron, me dijeron, estamos de acuerdo en quitar el tema de este documento, aportaremos todos los elementos para demostrar el reclamo, se replanteó el asunto y el asunto se resolvió en consecuencia. Claramente aquí me hace notar, y con lo que Álvaro nos ha explicado en una forma sensacional, pues cómo es diferente tratar y acercarnos sobre este tipo de temas dependiendo de medio de solución de controversias que tengamos. Y tengo claro que si tratáramos un tema de mediación o de conciliación, tendríamos que tratarlo de otra forma. El otro punto que yo quisiera decirles es que debemos estar muy atentos como terceros neutrales en una industria altamente proclive a la falta de integridad, de que estos temas sean definidos. Porque muchas de las partes lo que pretenden es que el tercero neutral, llámese árbitro o dispute board, literalmente bendiga el acto irregular. Entonces hay que ser sumamente cautelosos para los árbitros y dispute boards que simplemente ven los temas técnicos, tienen que literalmente esforzarse en aprender y entrenarse en los temas de corrupción y anticorrupción que están disponibles en el mercado, porque cada vez vemos más de esto. Entonces, este es el caso que les platico. Con gusto les puedo comentar que salió muy bien, pero claramente una situación difícil, porque cuando estás en otro país, estás bajo condiciones de tercero y cuando tienes que decidir, pues no es fácil hacerlo, pero bueno, Dios me iluminó. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Una vez constatada la comisión de actos de corrupción, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esta constatación? ¿Podría un tribunal arbitral declarar que carece de jurisdicción o que la demanda es inadmisible a causa de la denuncia de corrupción? Esta pregunta me gustaría, Álvaro, que la puedas responder. Por supuesto, gracias, Juan Carlos. Efectivamente, como pudimos ver en los casos World Duty Free y Metaltech, a los cuales he hecho referencia, hay tribunales que se han negado a entrar a conocer el fondo de la disputa presentada por un inversionista y que han concluido que la corrupción por parte del inversionista le niega la posibilidad de obtener justicia ante un tribunal internacional. En algunos casos, en sustento del orden público internacional, en otros, en sustento de la doctrina de las manos limpias, también de la llamada en nuestros códigos civiles la culpa compartida o concurrente, también por la ilegalidad de la inversión como un concepto que se desprende de las propias disposiciones de los tratados en materia de inversión. Hay un elemento adicional que considero importante mencionar y que requerirá de nuestra atención en los nuevos casos en los que los tribunales de arbitraje internacional deban analizar la conducta de corrupción por parte de la demandante. En un caso reciente, y que se ha hecho público hace muy poco, Spentex contra Uzbekistán, es un caso en el que el tribunal encontró que la demandante, la inversionista, participó en prácticas corruptas en la realización de la inversión y en consecuencia desestimó sus reclamos,
por primera vez en la historia del arbitraje de inversión, reprendió severamente al Estado demandado, instándole a realizar un pago sustancial a un organismo internacional anticorrupción de las Naciones Unidas bajo la amenaza de una orden de costos adversa si no lo hacía. Y cuando me refiero a una orden de costas adversa, una orden de costas en un arbitraje internacional puede ser de varios millones de dólares por las costas de los honorarios de los árbitros, de los aranceles administrativos por la administración de un centro y principalmente por los honorarios de los abogados, que son finalmente los más elevados en el contexto de un arbitraje internacional. Entonces vemos una nueva tendencia en el marco anticorrupción, tanto para los inversionistas como para los estados. Y con sustento en este precedente que acabo de mencionar, un estado que intente escapar de la jurisdicción de un tribunal internacional alegando actos de corrupción que involucran al inversionista, ahora posiblemente estaría sujeto a consecuencias negativas y sanciones puntuales por parte de los tribunales de arbitraje internacional. Es decir, podríamos estar presenciando una tendencia que buscaría no dejar al Estado demandado totalmente inmune o protegido ante la conducta corrupta, sino a compartir de alguna manera, así sea en parte, la consecuencia negativa de la conducta ilegal de sus funcionarios. Y en esto me refiero a los casos que ya han sido mencionados anteriormente, el caso Odebrecht y otros casos de corrupción que han movido los cimientos democráticos de muchos de nuestros países en la región latinoamericana, en donde ya estamos viendo casos en donde inversionistas, como por ejemplo la compañía Odebrecht, está demandando a los estados que han terminado de manera anticipada o de manera unilateral contratos en donde existen indicios de corrupción y han empezado a demandar a los estados por esas terminaciones anticipadas o unilaterales. Entonces, va a ser muy importante que apreciemos de qué manera los tribunales que se vayan conformando van a determinar lo que seguramente va a ser una defensa por parte de los estados de que esos contratos fueron obtenidos y ejecutados a través de conductas corruptas lideradas por esas compañías. Esto es un reto, creo yo, para esos tribunales internacionales. Ya hemos visto hace poco un reciente pronunciamiento de un tribunal internacional CCI, en donde se hace un análisis concreto de un proyecto en donde estuvo presente la inversión de la compañía Odebrecht y la consecuencia de esas conductas corruptas. Entonces, creo que de alguna manera lo que yo concluiría es que vamos a tener que estar muy atentos para lo que se viene. Entiendo que en Panamá, a consecuencia de los hechos que ustedes están viviendo, también se ha organizado este evento en donde hay casos en donde seguramente ante los reclamos de los inversionistas extranjeros, el Estado argumentará que esos inversionistas no merecen la protección bajo la justicia internacional de un tribunal en materia de inversión por los alegados actos de corrupción en los que haya podido haber estado involucrada aquellas compañías. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Álvaro. Y continuando con la conversación, dicho sea de paso, estamos casi cerca de los tiempos programados. Tengo una pregunta adicional y es, supongamos que el tribunal arbitral continuó con el litigio y que no hubo pruebas suficientes para demostrar que la inversión se haya dado gracias a actos de corrupción. ¿Sería posible un escrutinio judicial al momento de tratar de ejecutar el laudo arbitral? Me gustaría que Margie nos pudiese dar alguna respuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, antes que nada, pues tenemos que hacer la distinción entre los casos bajo el convenio CIADI y aquellos casos pues fuera
de este convenio, ya que como pues todos bien saben, el convenio CIADI presenta una característica singular, y es que los laudos emitidos por un tribunal CIADI pues deberán ser ejecutados como si se trataran de laudos digamos, en el país de los Estados miembros. Por lo tanto, únicamente pueden ser anulados ante un comité ad hoc nombrado entonces por el centro. Ahora bien, el convenio pues no define el término corrupción. El término corrupción se incluye dentro de una de las causales de anulación, pero únicamente con respecto al miembro, a la corrupción que haya podido hacer un miembro del tribunal arbitral, lo cual pues no es objeto de la discusión de la tarde de hoy. Pero sí hay otras causales que han sido alegadas cuando han habido casos de corrupción. Podemos mencionar en el caso Luchetti contra Perú, aunque ya advertimos que pues, el comité ad hoc, digamos, no decidió la anulación del laudo. Pero aquí pues se alegaron varias de las causales, entre las cuales se encuentran que el tribunal se hubiera extralimitado manifiestamente de sus facultades, que hubiera quebrantado una norma de procedimiento y que no se hubiera expresado en el laudo los motivos sobre los cuales se fundó. Entonces, partimos de la base de que pues podría alegarse que ha habido un caso de corrupción para entonces lograr la anulación del laudo. Ahora, hay, digamos, diversas experiencias que se han tenido con arbitrajes CIADI. Podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de Siemens contra Argentina, aunque después pues, se terminó el proceso por un desistimiento, cuando estaba ante el tribunal, ante el comité ad hoc del CIADI, pero lo cierto es que aunque pues en una, digamos, primera fase frente al tribunal arbitral, pues se le había condenado a Argentina pues al pago de millones de dólares a Siemens, tenemos que 6 años más tarde, después de este laudo, cuando ya estaban pues en el proceso de anulación, hubo constataciones de que efectivamente había habido el pago de sobornos para la obtención del contrato, y entonces, y que incluso pues Siemens se encontraba envuelto en otros procesos en diferentes países, incluso que había tenido que llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues, para el pago de 800 millones de dólares y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Otros casos que podemos mencionar, pues también en Ioannis Kardóspoulos contra Georgia, aquí pues el comité ad hoc había decidido suspender la demanda en anulación hasta tanto pues no se resolviera una solicitud de revisión que había sido interpuesta por razones de que habían surgido nuevos hechos y que pues se estaba alegando de que había un acto de corrupción. Y más recientemente podemos citar en el caso de Unión Fenosa Gas contra Egipto. Egipto pues fue condenado a pagar 2.000 millones de dólares al inversionista y pues interpuso una demanda de anulación ante el CIADI el año pasado sobre la base de supuestos red flags de los que ya hemos hecho mención, y pues alegando que el tribunal arbitral pues le había negado su derecho a ser oído. Así que, digamos, este es un poco el panorama frente al convenio CIADI, pero efectivamente, pues, esto no llega, digamos, a lo que sería propiamente tal el escrutinio judicial frente o delante de los tribunales judiciales. Pero, como sabemos, pues muchos de los casos, aunque no la mayoría, pues llegan a los tribunales judiciales, ya que no cuentan pues con ese respaldo del convenio CIADI, sino que están regidos ya sea por el reglamento complementario del CIADI
por el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o se trata pues de un arbitraje SSI o de un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje. Y entonces en estos casos, la mayoría de las veces se ha utilizado la violación del orden público pues como una, digamos, defensa o ataque al laudo arbitral, ¿no? También pues, existe la posibilidad de alegar que el laudo pues, contiene decisiones que han excedido los términos del acuerdo de arbitraje, es decir, que ha sido dictado ultra petita y que por lo tanto debe ser anulado. Y aquí, pues me gustaría citar el ejemplo de la jurisprudencia francesa, que ha tenido, digamos, una evolución. Como todos sabemos, pues las cortes francesas siempre han sido muy favorables al arbitraje y a la ejecución, el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Pero bueno, en este caso tenemos que hasta hace relativamente poco, pues hubo el criterio predominante, era que la violación al orden público tenía que ser flagrante, efectiva y concreta, es decir, que saltara a los ojos. Y esto había sido pues adoptado por una serie de fallos de la Corte de Apelación, incluyendo Tales y CITEC, pero en el 2014 se dio el primer fallo en el caso de Gulf Leaders, en el cual la Corte de Apelaciones señala que cuando se trata de un contrato que supuestamente se ha obtenido por corrupción, el juez de la anulación debe revisar en hecho y en derecho todos los elementos para decidir si la cláusula arbitral es ilícita y por lo tanto su reconocimiento viola el orden público internacional de manera efectiva y concreta. Entonces, vemos a partir de este fallo desaparece el carácter de flagrante que tenía pues, la jurisprudencia que se refiere a casos fuera de los casos de corrupción. Y por último, me gustaría también citar el caso de Alstom contra Alexander Brothers, que es un caso un poco particular porque, bueno, se trata de una venta de equipo ferroviario que la multinacional Alstom, con sede en Francia y también su subsidiaria en Inglaterra, pues estaban licitando en China con el gobierno de China. Y para esta licitación, Alstom contrató a una compañía consultora, Alexander Brothers, para que preparara todos los documentos de licitación. Entonces, la oferta efectivamente de Alstom fue aceptada, ¿verdad? Y entonces Alstom se había comprometido a pagar una serie de sumas de dinero a Alexander Brothers por ese servicio. Sin embargo, rechazó, digamos, se negó a pagar el resto del total del monto, alegando que Alexander Brothers no había cumplido con darle suficiente evidencia de sus actividades y que potencialmente lo estaban exponiendo a penalidades ante las autoridades de anticorrupción. En este caso, el Tribunal Arbitral CCI rechazó las alegaciones de corrupción de Alstom, pero la Corte de Apelaciones finalmente anuló el laudo del año pasado sobre pues, la base del criterio que les comentaba de Gulf Leaders. Ahora, también el caso es muy interesante porque se lista una serie de red flags o señales de alerta que efectivamente pues, demostraban que podría haber un caso de corrupción, como se trata que los documentos que daban soporte a los pagos eran muy sucintos, o documentos en chino sin ninguna traducción, que los servicios prestados pues, no iban de acuerdo con las sumas solicitadas, una contabilidad irregular, pagos desde tarjetas de créditos personales, en fin, una serie de señales de alerta que entonces daban pues, indicios de una posible corrupción. Y bueno, ya para concluir, pues solamente pues, me resta decir el rol, ¿no? Que tiene pues, el Estado receptor de la inversión, tanto
antes, durante y después del procedimiento arbitral, porque como bien apuntaba Álvaro, pues mal podría pues un Estado alegar como defensa fraude o corrupción cuando éste no ha realizado ninguna investigaciones pertinentes dentro de su sistema judicial pues para investigar y para castigar los actos corruptos, ¿no? Y bueno, y finalmente pues también el rol del Estado sede del arbitraje para que entonces no dar cabida a laudos que pudieran haberse dictado pues por actos o que envuelvan actos de corrupción. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Margie. Si bien es cierto, tenemos el tiempo justo, creo que da para hacer una pregunta compartida y me gustaría que entre los tres pudiesen hacer alguna reflexión justamente de líneas últimas de lo que Margie comentaba. El comportamiento de un Estado una vez conoce la ilicitud, es decir, el Estado que pretenda llevar como argumento a un tribunal arbitral los asuntos de corrupción como motivos para buscar una desprotección, al criterio de cada uno de ustedes, ese comportamiento, ¿cuál debe ser? Comenzando por Roberto. Gracias. Yo creo que depende mucho de las circunstancias. En sí misma la alegación de corrupción como un medio de defensa aparente, a mí me parece que es raya en el punto de la falta de ética, ¿no? Sí, aparente me estoy refiriendo. Si efectivamente hay una circunstancia en la cual simplemente con el objeto de, por ejemplo, denigrar administraciones anteriores, gobiernos pasados, etcétera, se alegan casos de corrupción para desconocer las obligaciones de un Estado que tiene contra un inversionista o contra una parte, pues yo creo que por eso es el fondo de esta estándares de prueba. Porque claramente el Estado y los Estados tienen responsabilidades ante sus inversionistas, ante sus ciudadanos, que no pueden desconocer por un plumazo y bajo alegaciones son fáciles y son muy, ¿cómo puedo decir?, aparatosas, pero finalmente se tienen que acreditar y demostrar. Yo creo que, por otra parte, el hecho de tener pruebas suficientemente claras y contundentes de que un Estado no está cumpliendo por motivos de una corrupción efectivamente dada, tendrá que merecer por parte del Estado que lo está alegando una suficiente investigación, demostración y documentación que permita acreditar esto. Hay que hacer notar algo que ya rebasa un tema del arbitraje, que es la competencia de las autoridades criminales en cada uno de los países para efecto de investigar y sancionar los temas de corrupción. De tal manera que yo creo que en gran medida los estados tienen la obligación no solamente de delegarlo en sus propios procedimientos arbitrales, sino también iniciar las acciones conducentes para acreditar y llegar a cabo las investigaciones que lleguen a una determinación final efectivamente de que haya corrupción. Lamentablemente estamos en un punto en el que muchas de esas cosas son vagas o a veces no son demostrables o temas que son difíciles de acreditar, pero yo creo que existe una gran responsabilidad, una grandísima responsabilidad, tanto de particulares como de estados, para que cuando se toque el tema de corrupción, sea con todos los elementos, con todas las causas y con verdaderamente la razón suficiente para evitar procesos viciados, para evitar que los árbitros tengan este tipo de cuestionamientos muy válidos, pero definitivamente que los ponen en una situación muy complicada y eventualmente el cumplimiento o la emisión de cumplimiento de laudos efectivos en el arbitraje internacional. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Roberto. Álvaro, tus consideraciones en torno a la misma temática. Juan Carlos, cuando hiciste tu pregunta, tuve un problema en el audio. No sé si puedes repetirlo. Sí, con gusto. Se trata del comportamiento de los estados al momento de conocer la ilicitud de lo que se repute como acto de corrupción. Es decir,
a lo interno, los países, cómo deben lidiar con esas circunstancias previamente a comparecer con argumentos o con posiciones a los distintos tribunales de arbitraje. Gracias, Juan Carlos. A ver, mi recomendación, y esto como resultado de mi práctica en la representación de estados soberanos en la región, en Latinoamérica, es que es muy importante que los estados tan pronto tengan información, cierto nivel de indicio de que un proyecto en donde se ha recibido inversión extranjera pueda estar afectado por actos de corrupción, debe tomar los pasos necesarios para que esa posible corrupción sea investigada. Y digo esto porque lo que he podido apreciar es que los tribunales internacionales ven con cierto recelo las alegaciones de corrupción por parte de un Estado cuando ese Estado no ha hecho nada a nivel doméstico por investigar las alegadas conductas de corrupción. Y por lo tanto, como abogado de un Estado, como su abogado externo, lo que uno espera es contar con todo el respaldo posible para que la historia del caso que uno presenta ante un tribunal internacional sea convincente. Y parte de que la historia sea convincente ante un tribunal internacional es que el Estado a nivel doméstico ha tomado los pasos necesarios para investigar, en primer lugar, y para sancionar, en segundo lugar, la alegada conducta viciada por corrupción. Entonces, yo pensaría que es muy importante que los estados organicen sus aparatos judiciales, sus aparatos de policía, sus fiscalías de investigación para poder generar toda la evidencia que uno va a necesitar una vez que exista un reclamo por parte de un inversionista extranjero ante un tribunal internacional con suficiente consistencia y de manera convincente que existe una conducta corrupta, en primer lugar, que esa conducta corrupta, si bien pudo involucrar a funcionarios públicos de ese Estado, también fue por participación del inversionista extranjero y que por lo tanto el tribunal debe concluir que el inversionista no puede obtener una protección bajo el derecho internacional de las inversiones en ese proyecto en particular, cualquiera que este sea. Eso va a ser fundamental y por lo tanto esa sería mi recomendación, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Álvaro. Y finalmente, Margie, tu visión en torno a esto. Bueno, si pudiera agregar algo, diría que también hay que ser, los estados pues deben ser cautelosos en utilizar algunos instrumentos procesales, como hemos visto en algunos casos, el uso, por ejemplo, de órdenes procesales o anti-suit injunctions en contra pues, de alguna de las partes para que no vayan al arbitraje. Puedo recordar el caso de Hupco contra la Autoridad del Agua de Pakistán, bueno, un caso CCI, pero en el cual pues las autoridades judiciales pakistaníes pues emitieron estos anti-suit injunctions para forzar a Hupco a que dejara el arbitraje, y el argumento claro es, bueno, si esta compañía se encuentra en diversos procesos por los cuales se le está siguiendo por actos de corrupción, entonces, ¿por qué debo ir yo al arbitraje? Y pareciera natural suponer eso, sin embargo, ahí nos estaríamos olvidando también pues, del principio de competence y de que le corresponde entonces al tribunal arbitral determinar sobre su propia competencia y efectivamente determinar pues si no tiene jurisdicción o si aún teniéndola pues la demanda en el fondo es inadmisible debido a esos actos de corrupción. Entonces yo creo que en eso pues hay que ser cautelosos entonces al momento de tomar esas decisiones, digamos, como defensa y ver cómo lo va a enfocar entonces
particularmente pues el Estado, ¿no? Porque aunque haya sido otra administración, es el Estado el que tiene que responder también por esos actos de corrupción. Muchísimas gracias, Margie. No tenemos tiempo para más, pero sí me gustaría mencionar algo para los colegas que nos están siguiendo. Un caso relacionado a Panamá, el caso CIADI ARB 1514, en el cual Panamá desarrolló mucho de lo que se ha conversado hoy día, y para los que quieran seguir profundizando sobre esta temática, este caso tiene bastantes repercusiones y en relación a la posición del Estado panameño. No me queda más que agradecer a todos la participación, ha sido un panel extraordinario. Gracias por su tiempo, por su colaboración, y nos vemos en una próxima jornada. Hasta pronto. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Noches, gracias.